Buenos días y feliz sábado, queridos hermanos y amigos. Es un gusto poder saludarles y un privilegio poder compartir con ustedes. Durante esta semana vamos a estar estudiando nuestra lección. Este trimestre está hablando de la educación de manera general. Ya hemos visto que la semana pasada se tocó un tema muy importante que es la familia. Y anteriormente se habló de la primera escuela que fue en el Jardín del Edén. Qué interesante poder comprender estos temas tan importantes. Durante esta semana vamos a estar estudiando específicamente la ley como educadora. Sí, los 10 mandamientos. El versículo que tenemos que memorizar durante toda esta semana se encuentra en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, que dice así: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si nosotros nos dirigimos al Nuevo Testamento, podemos notar que Jesús citó este versículo de Deuteronomio como el primero y más grande de los mandamientos. Y si volvemos al Antiguo Testamento en Levíticos 19:18, el Señor dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y concluyó diciendo: de estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Jesús entonces consideró que los principios de amor a Dios y amor a los semejantes son la base de toda la Biblia y que los 10 mandamientos expresan ambos tipos de amor. Al inicio de nuestra lección, podemos ver a Pablo haciendo una importante advertencia a los Gálatas contra el legalismo. Ahora, es necesario comprender qué es el legalismo. Es una creencia de que la salvación depende de la obediencia total a la letra de la ley. Ejemplos de legalismo: ellos incluyen una excesiva preocupación por los detalles minuciosos de la ley, junto con la desatención de sus intereses fundamentales, y una preocupación por tradiciones humanas legalistas. Entonces es muy necesario que podamos entender que el legalismo representa una incomprensión del propósito de la ley del Antiguo Testamento, es decir, los 10 mandamientos. Si vamos a Romanos, capítulo 9, versículo 31 y 32, podemos notar que el pueblo de Israel iba tras una ley de justicia, pero se dieron un tremendo estrellón. Por lo tanto, esta ley no fue alcanzada por los israelitas en primera instancia. Leamos el versículo 31 y 32. Mientras Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino dependiendo de las obras de la ley, de modo que tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Por qué fallaron? Porque esta ley, que había sido dada a Moisés, no había sido completamente comprendida. En Romanos 3:20 podemos comprender lo que puede pasar si nos referimos a la ley solamente por obras. ¿Qué dice Romanos capítulo 3 versículo 20? Porque las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si comprendemos la ley de una manera equivocada, no podemos darnos cuenta de nuestros pecados. Por eso es muy necesario ser educados en la ley. Gálatas, capítulo 3, versículo 10 y 11 nos dice: todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Y que por la ley nadie se justifica ante Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Si la ley no da vida a los pecadores, ¿cuál es el propósito? ¿Será que aparte de mostrarnos nuestra necesidad de la gracia, solo cumple esta función negativa? ¿Solo está allí para mostrarnos nuestros pecados? Absolutamente no. La ley también existe para señalarnos el camino de la vida. Solo Jesús puede mostrarnos ese camino por el cual usted y yo debemos ir. Entonces es necesario
comprender que el legalismo es contrario al Evangelio. Y esto era lo que estaba pasando en los tiempos de Moisés. Y no se comprendía totalmente lo que el Señor quería transmitir a través de Moisés cuando le dijo que hablara con el pueblo. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Se nos hace tan difícil que no podemos comprender el magnífico propósito de cumplir la ley. Para cumplir lo que dice el Señor en Levítico, amarás a tu prójimo como a ti mismo, debemos estar verticalmente bien con Dios. Si no cumplimos los primeros 4 mandamientos, no estaremos capacitados para cumplir los otros 6. No podemos intentar amar a nuestro prójimo si no amamos primero a Dios. Es por eso que se hace tan necesaria la ley como educadora. Debemos ser un reflejo de nuestro amante Jesús. Esta semana estudiaremos el papel de la ley de Dios en la educación cristiana. Aunque esta ley no puede salvarnos, sí puede enseñarnos sobre la fe, la gracia y el amor de Dios. Te invito para que mañana podamos entender cómo podemos amar a Dios y darle respuesta a una pregunta muy importante. ¿Qué significa temer a Dios? Dios te bendiga y te guíe por el mejor camino.